Otra prueba de la división en el oficialismo la protagonizan Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, y Javier Corral, quien es ahora senador por Morena, fue gobernador de Chihuahua bajo las siglas del PAN y también pues un expanista de estos muy conocidos. Bueno, se pasó a Morena desde el sexenio anterior y los legisladores ambos se confrontaron tras el voto que hizo Javier Corral en contra de la desaparición de 7 organismos autónomos, entre estos el INAI, el de Transparencia, y así se hicieron de declaraciones. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel, lo que Maru Campos, la gobernadora, iba con todo y estuvo a punto. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido. Pues lamento muchísimo las declaraciones de Gerardo, me parecen muy injustas hacia mi persona, muy injustas. Yo aquí no he venido a refugiarme, yo aquí he venido a contribuir, yo he venido aquí a aportar mi experiencia. Y por supuesto que vengo aquí como un aliado político. Yo fui invitado como un aliado político de la doctora Claudia Sheinbaum. Renuncié al PAN, no renuncié a mis valores ni a mis principios. Con esa formación estoy colaborando para que el proyecto de la doctora sea exitoso. Yo no dije que fuera un malagradecido, eso es una intriga que ustedes están planteando. Yo dije que tienen que ser cuidadosos. Fue claro lo que dije. Nunca dije que fuera malagradecido. Dije que puede interpretarse, que es diferente a decir que son malagradecidos. Bueno, estoy de acuerdo que no es malagradecido y estoy de acuerdo que viene a sumar. Estoy de acuerdo que es un buen compañero y sostengo lo que dije, que creo que cometió un error al haber votado en contra. Eso es lo que he dicho. No tengo ningún planteamiento diferente. Bueno, sí o no, Gerardo Fernández Noroña, porque pues no lo dijo, pero sí lo dijo, pero lo sostiene, pero votó en contra y bueno, en fin. Javier Corral tampoco podemos decir que es un personaje demasiado congruente como se autodefine, como se nombró como alguien muy congruente con sus valores y decisiones, salvo que ya no está en el PAN, pero fue un prominente panista que pues defendió todo lo que hoy critica Morena, que fueron los gobiernos anteriores, incluido pues quizá el suyo en Chihuahua. Por lo pronto, productores de tabaco pidieron a senadores razonar su voto durante la discusión de la reforma que prohíbe los vapeadores y los cigarros electrónicos. Advirtieron que avalar la iniciativa constitucional implicaría graves consecuencias para el país, entre estas un mayor mercado negro y la evasión fiscal. Y a propósito de las minutas que están en el Senado, Morena y sus aliados avalaron en comisiones 3 leyes secundarias de la reforma judicial. Con esto se establecen detalles sobre cómo deberá ser el actuar de los juzgadores elegidos en junio de 2025, así como el funcionamiento de los nuevos organismos que surgirán tras dichos comicios. También se aprobaron por unanimidad las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para la protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y para erradicar la brecha salarial por razones de género. Los dictámenes pasaron a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Otra de las iniciativas que avanzó fue la ley Silla, que protege a las personas que trabajan de pie. Estos son los detalles. El Senado de la República aprobó la llamada Ley Silla, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo para el descanso de los trabajadores y prohíbe que los empleados permanezcan de pie toda la jornada laboral. Legisladores coincidieron en que se trata de un gran paso en favor de los trabajadores y sobre todo para prevenir afectaciones a la salud generadas por largas horas de trabajo de pie. Su espíritu es otorgar un trato digno a las y los trabajadores de nuestro país para que con ello no permanezcan toda la jornada laboral o gran parte de ella de pie, ya que esto representa un trato humillante y agotador, pero también un gran riesgo para la salud física y mental. Todas las bancadas coincidieron en los beneficios de la ley y votaron a favor.
¿Qué va a suceder cuando regresemos a nuestros estados y nos pregunten los trabajadores al servicio del Estado que si van a ser beneficiados con la ley Silla y qué les vamos a decir? ¿Que no? Ellos también están de pie, están en ventanillas, atienden al público, están en filas atendiendo diferentes trámites. Yo planteo que de igual manera se reforme la ley de trabajadores al servicio del Estado. Esta iniciativa fue impulsada desde la pasada legislatura, sin embargo, por el cambio, el dictamen fue desechado por la Cámara y por ello se reinició el trámite legislativo. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, pues parece que en Morena, en el partido oficial y en los aliados, el Verde y el PT, pues no cabe la discrepancia de opiniones y en las votaciones tienen que ir todos juntos como se los ordena. ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Se los ordenan de Palacio Nacional, la presidenta en funciones Claudia Sheinbaum, desde Palenque, Chiapas, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o de dónde vienen las directrices para que todos voten en bloque, alineados completamente? Las reformas que les decían van por 50 reformas constitucionales en solo 3 meses. Histórico. Nunca en la historia del Poder Legislativo se habían aprobado tan rápido, porque muchos han sido fast track porque vienen de dictámenes que quedaron listos de la legislatura anterior. Nunca se habían aprobado tantas reformas constitucionales y legales, pero sobre todo las constitucionales que le cambian por completo al país la cara institucional y a la Carta Magna, ni más ni menos, tantos artículos. Imagínense, si han habido 50 reformas, podemos hablar prácticamente del mismo número de artículos reformados. Son más de una tercera parte de los 127 artículos de la Constitución que han sido modificados por Morena. Y vienen otros. En los temas electorales viene una reforma electoral y otros cambios que se harán en los siguientes meses, sobre todo ya pensando en el 2025. Es un panorama que estamos viendo, un contexto inédito en el que están sucediendo todas estas reformas, y ahora resulta que dentro de Morena pues no cabe la disidencia, es decir, la diferencia de opiniones por lo menos, ¿no? Vamos a no llamarle disidencia, pero diferencia de opiniones como el caso de Javier Corral. El problema es que en Morena hay mucho priista o expriista, hay mucho transfugo, como se le conoce en el argot político, de a un legislador, legisladora o político que pasa de un partido a otro, los llamados chapulines también, si lo queremos ver de forma un poco más coloquial y menos técnica, pues está lleno Morena de expriistas, de expanistas, de experredistas y de todo lo que haya podido cachar con tal de mantener una mayoría calificada, sobre todo en el Senado, porque en la Cámara de Diputados sí tiene mucho más de dónde echar mano el oficialismo para pasar reformas constitucionales. Tiene más de 2/3 partes de los legisladores de la Cámara Baja, es decir, la mayoría calificada de calle, pero en el Senado es donde con 87 legisladores que presume el coordinador Adán Augusto López que tiene, después de haber incluido a sus filas a una expriista, a los yunes y haber presionado a Movimiento Ciudadano para que no votara uno de sus legisladores en la reforma judicial. En fin, después de todas esas artimañas de Adán Augusto López, pues consiguió en estas reformas mayoría calificada. El problema es que justo está sobre la línea de la mayoría calificada en el Senado. Y con este asunto de los vapeadores, y seguramente vendrán muchos más, por ejemplo, la reforma política, la reforma electoral, donde, pues imagínense, con una reforma electoral para achicar la Cámara de Diputados, el Senado, pues al Verde y al PT le estarían dando el golpe final, ¿no? El golpe de gracia. Es algo que seguramente no votarán, no acompañarán, como está planteado por lo menos el dictamen que viene de la legislatura anterior. En fin, ya hay estas fricciones y por lo pronto se anticipa que haya dificultades por parte del oficialismo para pasar esta reforma de los vapeadores y de los cigarros electrónicos, que por cierto es una reforma que la propuso López Obrador desde hace casi 5 años, en su sexenio, por supuesto, impulsada por un tema personal, se asegura,
y por otro, pues de los muy radicales exfuncionarios, Hugo López-Gatell, que pues a todo quería ir en contra de forma radical, sin lograr consenso, revisar experiencias internacionales. En fin, ya veremos qué sucede. Sin duda son dañinos los vapeadores para la salud de cualquiera que los consuma. Los cigarros electrónicos también, menos dañinos. Los que están regulados, los de las grandes marcas, menos dañinos que el tabaco, que el cigarrillo normal. Eso parece. Pero bueno, pues habrá que ver en qué acaba todo este asunto y si no termina el Verde y el PT pues haciéndose a un lado en muchas de las votaciones y criticado por personajes como Gerardo Fernández Noroña, que es de estos que dice o van todos o son unos traidores, porque aunque no lo acepte, es lo que dice entre líneas. Y vamos a ver los otros liderazgos del Senado, por ejemplo Alejandro Esquer, que es el que dice que sí va y viene de Palenque, Chiapas, con información y con solicitud, ya sabe usted de quién, de su ex jefe, porque fue todo el sexenio pasado secretario particular de Andrés Manuel López Obrador. En fin, así las cosas en el Senado de la República y en nuestro Congreso Federal.